Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal Ecos del Cielo y dale me gusta. Era una noche como cualquier otra en el restaurante El Espejo de Buenos Aires, cuando todo cambió para siempre. Khalid Al-Fahim, el temido multimillonario catarí en Sudamérica, estaba cenando con sus socios cuando derramó accidentalmente el vino sobre su chaqueta de $3,000. Furioso, empezó a gritar en árabe contra la camarera más cercana, Sofía Rossi, una chica de 24 años que trabajaba allí para pagarse la universidad. Lo que Khalid no sabía era que Sofía había vivido 6 años en Doha con su padre diplomático. Hablaba perfectamente árabe y acababa de escuchar cada palabra de sus insultos. Cuando Sofía respondió fluidamente en su lengua materna, corrigiéndole incluso gramaticalmente, el silencio que cayó sobre el restaurante fue ensordecedor. Pero lo que pasó en los minutos siguientes demostraría que a veces el destino usa el orgullo herido de un hombre poderoso para hacerle conocer a la única persona capaz de cambiar su vida para siempre. El restaurante El Espejo era considerado uno de los más exclusivos de Buenos Aires. Situado en el corazón de Recoleta, con sus lámparas de cristal y vista a la Plaza Francia, atraía clientes adinerados de todo el mundo. Sofía Rossi trabajaba allí desde hacía 2 años, desde que había empezado sus estudios de Relaciones Internacionales en la UBA. A los 24 años era una de las camareras más solicitadas. Hablaba 4 idiomas. Tenía una sonrisa que tranquilizaba incluso a los clientes más difíciles y sabía moverse con elegancia entre las mesas de los poderosos. Esa noche de octubre, Sofía llevaba el uniforme azul marino del restaurante, camisa blanca impecable, chaleco azul con el logo dorado y la actitud profesional que había perfeccionado durante años. Servía a la mesa principal donde Khalid Al-Fahim, de 42 años, uno de los hombres más ricos de Qatar, estaba cenando con sus socios argentinos para discutir una inversión millonaria en el sector inmobiliario porteño. Khalid estaba acostumbrado a ser el centro de atención donde quiera que fuese, alto, distinguido, con la barba cuidada y trajes a medida. Llevaba consigo esa aura de poder que solo los miles de millones pueden dar. Hablaba español con un ligero acento que muchas mujeres encontraban fascinante, pero bajo la elegancia se escondía un carácter orgulloso y a menudo arrogante, forjado por una vida donde siempre había conseguido todo lo que quería. La velada transcurría normalmente. Sofía servía los platos con su profesionalidad habitual. Llenaba las copas de Malbec de Mendoza 2015. Sonreía educadamente cuando Khalid y sus invitados hablaban en voz alta de sus negocios millonarios. Estaba acostumbrada a estos clientes, hombres poderosos que a menudo la miraban como parte del mobiliario, útil pero invisible. Entonces ocurrió lo impensable. Mientras Sofía se inclinaba para servir el segundo plato, Khalid hizo un gesto amplio con la mano para enfatizar un concepto y golpeó la copa de vino. El Malbec se derramó sobre su chaqueta Brioni, manchando la seda gris con una mancha rojo oscuro. El silencio que cayó sobre la mesa fue inmediato y pesado. Khalid miró la mancha con incredulidad. Luego su rostro se puso rojo de ira. En ese momento, toda su educación occidental se desvaneció, sustituida por el orgullo herido de un hombre acostumbrado a la perfección absoluta. Empezó a gritar en árabe, su voz resonando en todo el restaurante. Las palabras salían como proyectiles, cargadas de desprecio e ira. Acusaba a Sofía de ser una camarera incompetente, una sirvienta torpe que ni siquiera sabía sostener una bandeja. Usaba expresiones que en árabe son particularmente ofensivas, esas que un hombre de su posición nunca debería decir a una mujer. Los otros clientes se giraron a mirar, algunos escandalizados por el tono, aunque no entendieran las palabras. Los socios de Khalid parecían avergonzados, pero no se atrevían a intervenir. El director del restaurante se acercó nerviosamente, sin saber cómo manejar la situación, sin ofender a uno de los clientes más importantes. Sofía permaneció quieta junto a la mesa con la bandeja aún en la mano. Su rostro estaba impasible, pero en sus ojos castaños brillaba algo que Khalid pudo descifrar. Cuando él terminó su diatriba, convencido de haber puesto en su lugar a esa camarera argentina que se atrevía a arruinar su velada, Sofía dejó la bandeja con calma. Entonces, con voz clara y firme, empezó a hablar en un árabe perfecto. No solo respondió a cada una de sus acusaciones, sino que lo hizo con una precisión lingüística que dejó a Khalid sin palabras. Sofía le hizo notar que había usado una forma gramatical incorrecta en la última frase, que había pronunciado mal una palabra y que, sobre todo, había demostrado una mala educación que no se corresponde con un hombre de su posición social. El restaurante se sumió en un silencio absoluto.
Khalid miraba fijamente a Sofía como si estuviera viendo un fantasma. Sus socios se intercambiaban miradas incrédulas. El director del restaurante tenía la boca abierta. Sofía continuó explicando en árabe que había vivido 6 años en Doha, donde su padre trabajaba como diplomático argentino, que había estudiado la cultura árabe y respetaba sus tradiciones, pero que lo que acababa de escuchar no tenía nada que ver con la hospitalidad y cortesía que caracterizan el verdadero espíritu árabe. Khalid Al-Fahim, el hombre que comandaba un imperio de 20,000 millones de dólares, el hombre que nunca se había disculpado con nadie en su vida, se quedó completamente sin palabras. En ese momento entendió que acababa de conocer algo muy raro, una persona que no le tenía miedo, que no estaba impresionada por su poder y que sobre todo tenía la cultura e inteligencia para ponerlo en su lugar. Por primera vez en 42 años, Khalid Al-Fahim se sintió pequeño. En los minutos que siguieron al discurso de Sofía, Khalid permaneció inmóvil en su silla, mirándola fijamente con una expresión que ninguno de los presentes conseguía descifrar. Era una mezcla de shock, vergüenza y algo que se parecía peligrosamente a la admiración. Sofía, después de terminar su respuesta, tomó la bandeja y continuó el servicio como si nada hubiera pasado. Se movía con la misma elegancia de siempre, pero ahora había algo diferente en su porte, una seguridad nueva, la conciencia de haber defendido su dignidad sin perder la profesionalidad. Khalid miró la mancha en su chaqueta, luego a Sofía, que servía tranquilamente la mesa de al lado. Por primera vez en su vida se dio cuenta de lo inapropiado que había sido su comportamiento. En la educación que había recibido en los mejores colegios de Londres y Estados Unidos, le habían enseñado que un verdadero caballero nunca alza la voz a una mujer independientemente de su posición social, pero había algo más que lo turbaba. El dominio del árabe de Sofía no era el de una estudiante universitaria que había estudiado el idioma en los libros. Era fluido, natural, con un acento que delataba años de vida en el mundo árabe. Como había hecho una camarera argentina para aprender también su lengua materna. Sus socios intentaron retomar la conversación sobre sus inversiones, pero Khalid estaba completamente distraído. Continuaba observando a Sofía mientras se movía entre las mesas, notando detalles que antes se le habían escapado, la forma en que mantenía la espalda recta, la elegancia en los movimientos, la inteligencia que transparentaba su mirada. Esa no era una simple camarera. Cuando Sofía pasó de nuevo cerca de su mesa para servir el postre, Khalid la detuvo por primera vez esa noche. Su voz era tranquila y respetuosa. Le pidió disculpas en español primero, luego en árabe. Una disculpa formal, del tipo que se hace entre iguales, no el tipo de disculpa condescendiente que un rico hace a un empleado para hacerse perdonar. Sofía lo miró durante unos segundos antes de responder. Aceptó sus disculpas con un simple gesto de cabeza, pero Khalid vio en sus ojos que el perdón no era automático, tenía que ser ganado. Luego Sofía hizo algo que lo desconcertó completamente. Le preguntó si quería que llamara a la tintorería que colaboraba con el restaurante para limpiar urgentemente la chaqueta. Conocía al propietario, un artesano que trabajaba también de noche para los clientes del Alvear Palace Hotel. La mancha de vino podía eliminarse si se trataba dentro de 1 hora. Khalid aceptó más por prolongar la interacción que por real necesidad. Tenía suficiente dinero para comprar 100 chaquetas idénticas. Pero esa propuesta le demostró que Sofía, a pesar de todo, seguía haciendo su trabajo con dedicación. Mientras esperaban que llegara el empleado de la tintorería, Khalid empezó a hacer preguntas. Quería saber más sobre esa camarera que hablaba árabe mejor que muchos de sus compatriotas. Sofía respondió con educada profesionalidad, contando de los 6 años en Doha, de los estudios diplomáticos del padre, de su pasión por las culturas diferentes. Khalid descubrió que Sofía estaba estudiando relaciones internacionales con especialización en Oriente Medio, que hablaba árabe, inglés, francés y portugués, además del español, que su sueño era trabajar en organizaciones internacionales para favorecer el diálogo entre culturas diversas. Más la escuchaba, más se daba cuenta de lo superficial que había sido su primera impresión. Sofía no era una simple camarera, era una joven culta, inteligente, con una visión del mundo que raramente encontraba en sus círculos sociales. Cuando llegó el empleado de la tintorería y se llevó la chaqueta, Khalid se dio cuenta de que no quería que esa conversación terminara. Por primera vez en años estaba hablando con alguien que no estaba interesado en su dinero, que no lo adulaba, que lo trataba simplemente como un ser humano. Le preguntó a Sofía si después del turno de trabajo le apetecía tomar un café para seguir hablando. Ella rechazó educadamente,
explicando que tenía clases temprano por la mañana y debía estudiar. Khalid aceptó la negativa sin insistir, pero mientras salía del restaurante con la chaqueta limpia y sus socios, sabía que esa noche había cambiado algo en él. Por primera vez en 42 años, Khalid Al-Fahim estaba sinceramente interesado en conocer mejor a una persona que no tenía nada que ganar con su amistad, y esto lo asustaba y lo fascinaba al mismo tiempo. 2 semanas después de esa noche memorable, Sofía había retomado su rutina normal cuando Khalid reapareció en el espejo. Esta vez estaba solo, sin el séquito habitual de socios. Llevaba un traje más sobrio y tenía un aire diferente, menos arrogante. Sofía lo vio entrar mientras preparaba las mesas. El maître lo acompañó a la mejor mesa, pero Khalid pidió expresamente ser atendido por ella. Cuando Sofía se acercó con la carta, él la saludó en árabe con una sonrisa que parecía sincera. Khalid pidió el menú degustación, pero era evidente que no había venido por la comida. Mientras Sofía servía, él empezó a hablar. En las 2 semanas anteriores había reflexionado mucho sobre su conversación, dándose cuenta de lo poco que sabía del mundo fuera de su riqueza. Durante la velada, Khalid hizo preguntas inteligentes sobre la situación política en Oriente Medio, la carrera de Sofía, sus estudios, demostraba haberse informado sobre los temas que le interesaban a ella. Sofía empezó gradualmente a abrirse, contando de su pasión por la diplomacia y del sueño de trabajar para las Naciones Unidas. Hacia el final de la noche, Khalid hizo una propuesta inesperada. Su empresa Al-Fahim Holdings necesitaba consultores que entendieran culturas occidentales y árabes. Le ofrecía unas prácticas remuneradas en su oficina de Buenos Aires. Análisis de mercado, relaciones con clientes árabes, traducciones. El salario era 3 veces el del restaurante. Sofía se quedó sorprendida, pidió tiempo para reflexionar y Khalid aceptó, dejándole su tarjeta de visita. Antes de irse, se disculpó de nuevo diciendo que ella le había enseñado una lección de humildad inolvidable. Esa noche, Sofía no durmió. La oferta era atractiva profesionalmente, pero no entendía las verdaderas motivaciones de Khalid. Su compañera de piso, Lara, la puso en guardia. Quizás solo estaba usando la riqueza para conquistar a una chica que lo había desafiado. Después de 3 días de reflexión, Sofía decidió aceptar, pero con condiciones claras. Relación estrictamente profesional, sin favoritismos, evaluación basada solo en el mérito. Khalid aceptó inmediatamente todas las condiciones, pareciendo genuinamente feliz con la elección. Sofía no sabía que esa llamada telefónica cambiaría toda su vida. El primer día en Al-Fahim Holdings, Sofía se presentó en las oficinas de la Torre Alvear a las 8 en punto. El rascacielos albergaba algunas de las empresas más importantes de Buenos Aires y la oficina de Khalid ocupaba toda la planta 30 con vistas impresionantes de la ciudad. Khalid la recibió personalmente, presentándola al equipo como la nueva consultora a los mercados de Oriente Medio. Sofía fue asignada a un proyecto de expansión en Arabia Saudí, que requería análisis de mercado y negociaciones con socios locales. El trabajo era estimulante y complejo, exactamente lo que siempre había soñado. Los primeros días, Khalid mantuvo la distancia profesional requerida. Se comportaba con ella como con los otros empleados. Cortés, pero no familiar, exigente, pero justo. Sofía empezó a relajarse, dándose cuenta de que quizás había juzgado mal sus intenciones. El proyecto saudí resultó complicado. Los socios locales desconfiaban de la presencia de una mujer en el equipo. A pesar de que sus competencias eran fundamentales, Sofía tuvo que demostrar cada día su profesionalidad, ganándose el respeto a través de resultados concretos. Khalid observaba sus progresos con discreta admiración. Sofía tenía un enfoque que combinaba inteligencia analítica y sensibilidad cultural, encontrando soluciones creativas a problemas aparentemente irresolubles. Una noche, trabajando hasta tarde para una presentación importante, Khalid y Sofía se encontraron solos en la oficina. Él le trajo un café y por primera vez empezaron a hablar de algo más allá del trabajo. Khalid contó de su infancia en Manama, Sofía de sus años en Doha. Descubrieron tener mucho en común. Ambos habían vivido entre culturas diferentes, viajado mucho, sentían el peso de las expectativas. Desde ese momento, la relación empezó a evolucionar de puramente profesional a algo más profundo. El proyecto saudí se concluyó con un éxito extraordinario. El acuerdo valía $500 millones. Y Sofía había jugado un papel crucial.
Khalid le ofreció un puesto permanente con responsabilidades crecientes y se ofreció a pagarle un máster en la Columbia University. Sofía aceptó ambas propuestas, entendiendo que Khalid creía realmente en sus capacidades. Era el comienzo de una relación que cambiaría a ambos de formas inimaginables. 6 meses después del inicio del trabajo en Alpha Moldings, Sofía se había convertido en uno de los miembros más respetados del equipo. Su oficina estaba siempre llena de colegas que venían a pedirle consejos sobre proyectos internacionales y Khalid confiaba cada vez más en su juicio para las decisiones estratégicas más importantes. La relación entre ellos había evolucionado en algo único. No eran amigos en el sentido tradicional, pero habían desarrollado una complicidad profesional que raramente se ve en el mundo de los negocios. Khalid consultaba a Sofía no solo para cuestiones relativas a Oriente Medio, sino para cualquier problema que requiriera una perspectiva diferente a la suya. Sofía había empezado el máster online en Columbia, estudiando por las noches después del trabajo. Khalid había mantenido la promesa de apoyar sus estudios, pero sin hacérselo pesar nunca o esperar algo a cambio. Al contrario, a menudo la animaba a tomarse descansos cuando la veía demasiado cansada. Un día de primavera, mientras trabajaban en un proyecto para la expansión en Marruecos, Khalid recibió una llamada telefónica que lo cambió completamente. Sofía lo vio palidecer, luego salir precipitadamente de la oficina sin decir palabra. Cuando regresó 2 horas después, tenía los ojos rojos y parecía haber envejecido 10 años. Sofía no se atrevió a preguntar qué había pasado, pero por la noche, mientras eran los últimos que quedaban en la oficina, Khalid empezó a hablar. Su padre había muerto súbitamente de infarto en Manama. Tenía que partir inmediatamente para organizar el funeral y gestionar la sucesión del imperio familiar. Sofía vio por primera vez a Khalid vulnerable, asustado, solo. A pesar de toda su riqueza y éxito, ante la muerte del padre era simplemente un hijo que había perdido a la persona más importante de su vida. Sin pensarlo, Sofía le ofreció su ayuda, no para cuestiones de trabajo, sino como ser humano. Si necesitaba a alguien quien hablar, ayuda para gestionar las relaciones con los medios argentinos o simplemente una presencia amiga, ella estaba ahí. Khalid la miró con sorpresa. En 42 años, pocas personas le habían ofrecido apoyo sin querer algo a cambio. Le agradeció, pero dijo que tenía que afrontar esa situación solo, como su padre siempre le había enseñado. Khalid partió para Manama y estuvo fuera 3 semanas. Sofía gestionó los asuntos argentinos con una competencia que sorprendió a todos, coordinando proyectos en curso y tomando decisiones importantes que siempre resultaron acertadas. Cuando Khalid regresó parecía cambiado. El periodo en Manama, inmerso en las tradiciones familiares y las responsabilidades de la sucesión, le había hecho reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de lo solo que estaba, a pesar de estar rodeado de cientos de empleados y colaboradores. Una noche, después de un día particularmente difícil, Khalid preguntó a Sofía si quería cenar con él, no por trabajo, sino porque necesitaba hablar con alguien que lo conociera realmente. Sofía aceptó, dándose cuenta de que ella también echaba de menos sus conversaciones. Fueron a un pequeño restaurante libanés en el centro de Buenos Aires, lejos de los lugares frecuentados por colegas. Khalid contó a Sofía de la presión que sentía para continuar la obra del padre, de las expectativas de la familia, de la soledad que experimentaba a pesar de todo el éxito. Sofía lo escuchó sin juzgar, ofreciendo su perspectiva cuando él se lo pedía. Le dijo que quizás la verdadera herencia de su padre no eran los miles de millones, sino los valores que le había transmitido, la honestidad en los negocios, el respeto por los colaboradores, la determinación para alcanzar objetivos. Esa cena marcó un punto de inflexión. Desde ese momento, Khalid y Sofía empezaron a verse regularmente fuera de la oficina, siempre manteniendo una relación respetuosa, pero convirtiéndose en verdaderos amigos. Khalid descubrió en Sofía una compañera de conversaciones que nunca había tenido, inteligente, culta, pero sobre todo genuina. Sofía empezó a ver a Khalid por lo que era realmente, no el multimillonario arrogante de la primera impresión, sino un hombre complejo, inteligente, que llevaba el peso de responsabilidades enormes y necesitaba, como todos, alguien que lo apreciara por lo que era, no por lo que poseyera. Ambos se daban cuenta de que entre ellos estaban haciendo algo más que amistad, pero ninguno se atrevía a admitirlo. Sofía, porque tenía miedo de que los sentimientos comprometieran la relación profesional que tanto la gratificaba. Khalid, porque por primera vez en su vida tenía miedo de ser rechazado por alguien que realmente importaba. El destino, sin embargo,
Estaba a punto de obligarlos a enfrentarse con sus sentimientos de una manera que nunca habrían imaginado. El punto de inflexión llegó durante un viaje de trabajo a Nueva York. Khalid y Sofía tenían que encontrarse con los directivos de un banco estadounidense para negociar una financiación importante. Era el proyecto más grande en el que habían trabajado juntos y el éxito dependía de su capacidad de coordinar perfectamente estrategia comercial y sensibilidad cultural. Las negociaciones duraron 3 días intensos. Sofía brilló en las presentaciones técnicas, demostrando un dominio de los detalles financieros que sorprendió incluso a Khalid. Él gestionó con maestría los aspectos estratégicos, pero confió completamente en el juicio de Sofía para los matices que podían marcar la diferencia entre éxito y fracaso. La última noche, después de cerrar el acuerdo con condiciones mejores de las previstas, Khalid y Sofía se encontraron caminando a lo largo del East River. Nueva York estaba iluminada por las luces de la noche y por primera vez en meses ambos se sentían relajados, sin la presión del trabajo que los agobiaba. Fue Sofía quien habló primero. Le dijo cuánto había crecido profesionalmente en los últimos meses, cuánto había aprendido trabajando con él, pero sobre todo le confesó que había empezado a verlo no ya como el jefe o el mentor, sino como el hombre del que se estaba enamorando. Khalid se paró en seco. Durante meses había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que Sofía las había pronunciado, se sentía abrumado por el miedo. Le dijo que él también sentía lo mismo, pero que la diferencia entre sus posiciones sociales, la diferencia de edad, las diferentes expectativas de sus familias hacían todo imposible. Sofía lo miró directamente a los ojos y le dijo algo que él nunca olvidaría. El amor no conoce confines sociales, diferencias de edad o expectativas familiares. Lo que cuenta es si dos personas se respetan, se estiman y están dispuestas a construir algo juntas. Khalid la besó en la orilla del río, un beso que sabía a miedo y esperanza al mismo tiempo. En ese momento, ambos entendieron que ya no se podía volver atrás. El regreso a Buenos Aires fue complicado. Tenían que decidir cómo gestionar su relación en el contexto laboral, cómo afrontar los cotilleos de los colegas, cómo conciliar los sentimientos con la profesionalidad que ambos siempre habían puesto en primer lugar. Khalid propuso a Sofía trasladarla a otra división de la empresa para evitar conflictos de intereses, pero ella se negó. Quería que su relación permaneciera privada sin comprometer el trabajo por el que ambos habían luchado tanto. Encontraron un equilibrio que funcionaba. Profesionalidad absoluta en la oficina, vida privada completamente separada. Los colegas empezaron a notar que Khalid parecía más relajado, que sonreía más, que trataba a todos con mayor amabilidad. Sofía estaba más segura de sí misma, más propositiva, más líder. La relación crecía día a día. Khalid descubrió lo que significaba tener a alguien que lo amaba por lo que era, no por lo que poseía. Sofía aprendió que detrás de la imagen del multimillonario de éxito había un hombre capaz de ternura, vulnerabilidad y generosidad auténtica. Un año después de ese beso en Nueva York, Khalid pidió a Sofía que se casara con él, no con una propuesta grandiosa o regalos costosos, sino simplemente durante uno de sus paseos por los bosques de Palermo, diciéndole que ya no conseguía imaginar su vida sin ella. Sofía aceptó con la condición de que el matrimonio fuera una celebración del amor, no de la ostentación de la riqueza. Khalid aceptó cada una de sus peticiones. Ceremonia sencilla, invitados elegidos entre familiares y amigos verdaderos. Nada de prensa o publicidad. La boda se celebró en una pequeña estancia en San Antonio de Areco con la bendición del padre de Sofía, que había aprendido a apreciar a Khalid por el hombre en que se había convertido, y de la familia de Khalid, que finalmente había visto a su hijo feliz y sereno como nunca había estado. Sofía nunca dejó de trabajar. Al contrario, con el apoyo de Khalid, abrió su propia empresa de consultoría para relaciones internacionales, especializándose en el diálogo entre culturas diversas. Khalid se convirtió en su primer cliente y mayor defensor. Juntos construyeron no solo una familia, sino también un imperio basado en principios diferentes a los que Khalid había heredado. Un imperio donde el respeto por las personas venía antes que el beneficio, donde la diversidad cultural se veía como riqueza, donde el éxito se medía también en la capacidad de mejorar la vida de otros. 5 años después de esa noche en el restaurante que había cambiado todo, Khalid y Sofía miraban la puesta de sol desde la terraza de su casa en Buenos Aires. Ella tenía en brazos a su hija recién nacida, Laila, que había heredado los ojos verdes de la madre y el carácter determinado del padre. Khalid pensaba a menudo en cómo una mancha de vino en una chaqueta había llevado al encuentro más importante de su vida.
Sofía reflexionaba sobre cómo el valor de responder a un hombre arrogante, en perfecto árabe, había abierto las puertas a un futuro que nunca se había atrevido a soñar. Ambos habían aprendido que el amor verdadero no se basa en diferencias sociales o económicas, sino en la capacidad de dos personas de crecer juntas, de respetarse mutuamente y de construir algo más grande que la suma de sus partes individuales. Esa noche, mientras Laila dormía serena en brazos de la madre y el sol se ponía sobre Buenos Aires, Khalid y Sofía sabían que habían encontrado la riqueza más grande, el amor que transforma, que hace crecer, que hace mejores. Porque al final, lo único que cuenta realmente no es cuánto posees, sino cuánto eres capaz de amar y ser amado a cambio.